Ustedes que vinieron a la parroquia La Ascensión del Señor en este 29º domingo del tiempo ordinario, hemos escuchado el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículo del 35 al 45, en donde se nos relata cómo Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, piden los primeros puestos en la realeza o en el reino de Jesús. Y nos parece extraño que esto suceda, ya que Santiago y Juan, junto con los otros 10 discípulos, llevan más de 3 años con Jesús, caminando con él. Es imposible que ellos durante 3 años no hayan captado la intencionalidad de Jesús. ¿Cómo es posible que ellos escuchan las parábolas, escuchan sus enseñanzas, en privado les está explicando, ven los milagros que hacen, y casi que al finalizar ya la vida de Jesús en la cruz, empiezan a decir, cuando Señor, tú reines como entronizando el reinado de Israel, entonces nos sientas uno a la derecha y el otro a la izquierda. Eso debió haber sido una gran decepción para Jesús después de 3 años no haber captado su intencionalidad. ¿Por qué? Porque Santiago y Juan, así mismo como los otros 10 discípulos, crecen en una cultura que se les enseña que se esperaba el Mesías, que de forma política venciera la invasión de los paganos, en ese caso serían los romanos, fueran expulsados del territorio de Israel y se implantara el reino de Dios, es decir, la realeza o el reinado de Israel. Y obviamente los discípulos creían profundamente en que Jesús iba a hacer esto, pero no habían captado durante 3 años que su reinado no era un reinado terreno, sino que su implantación era un servicio, un ministerio en medio de. ¿Y esto por qué es importante para nosotros? Porque mire, nosotros también somos difíciles para la enseñanza y para modificar nuestras ideas preconcebidas. La mayoría de los que estamos aquí crecemos o hemos crecido en una sociedad católica, con principios católicos, en unas familias católicas. Y nos han formado con unas ideas que nos ha dado mucha brega modificar. La gente cree que simplemente con venir a misa cuando le nace a muchos de ellos, o simplemente porque tienen una partida de bautismo en un despacho, ya son católicos. Pero no ven la necesidad de estudiar, no ven la necesidad de cualificar su fe, no ven la necesidad de volver su fe algo interesante, no, es como un añadido. Entonces a la mayoría de la gente se le pregunta, ¿tú por qué eres católico? Y dicen, yo soy católico porque desde chiquito me enseñaron, es que yo tengo esa costumbre. Y se llega a tal punto que hay personas mayores que dicen que si no vienen a misa es como si el día no fuera igual, o sea que se acostumbran, cogen un hábito, una costumbre, estos rituales religiosos. Imagínese usted. Y la gente no ve la necesidad de estudiar, sobre todo los católicos, y como nos formaron con la no necesidad de estudiar, y como tenemos unas bases tan elementales, y creemos simplemente porque todavía tenemos un ambiente favorable, no cogemos el catecismo, no planteamos las situaciones de fe. ¿Qué sucede? Entonces tú eres católico, de familia católica, de tradiciones católicas, y te llega el muchacho de 20 años porque entró a la universidad y de pronto allá le dijeron algunas ideas contra la fe, entonces ya tú le dices a este muchacho de 20 años, vamos a misa, y el muchacho empieza a decirte que no, que él ya no cree en esos mitos, que esa es una realidad mitológica que responde también a los mitos grecorromanos, que entonces que existían dioses que se encarnaban y resucitaban. Imagínese usted, decirle que esto es un mito donde se ha practicado más de 2000 años, y lo peor de todo es que usted, después de 45, 50 años de estar viviendo esta fe, se le queda callado. Eso es lo peor. Lo peor es que lo desestabiliza. Después de que usted está viviendo 45 años su fe, viene un muchachito que porque medio se leyó un libro o le creyó a un profesor en la universidad, entonces ya. O una señora de cultura de media petaca que coge el texto bíblico y le dice que las imágenes son ídolos, entonces ya usted empieza a decir que no, que
que esos son ídolos, entonces las imágenes empiezan a tener una relevancia mínima, o empiezan a decirle que Jesús es todo, que nosotros no tenemos por qué pedir a los santos. Entonces vos empezás a disminuir la fe en la Virgen, empezás a disminuir la fe en los fieles difuntos del purgatorio, empezás a disminuir la fe en los santos. ¿En qué momento? ¿En qué momento argumentaste? ¿En qué momento dijiste un planteamiento sólido? No, te engañaron diciéndote unas ideas, y como tú tienes la idea preconcebida de que la religión no hay que estudiarla, no hay que analizarla, entonces de pronto encuentras en Discovery Channel o History Channel algunas ideas extrañas y vos te las empezás a tragar. Mire, da tristeza en esta sociedad cómo es posible que una sociedad permeada por el cristianismo católico pueda gente dudar del sistema religioso con la estupidez que le voy a decir en este momento. ¿Cómo es posible que salgan programas como Discovery Channel o History Channel en donde digan que en la última cena se encontraba María Magdalena al lado de Jesús en una postura tal que hacían una V? Oiga pues, y salen científicos a hablar. Hombre, yo creo que una persona con una cultura media haría la siguiente pregunta: ¿quién tomó la foto en la última cena? Por Dios, ¿cómo no se hacen una pregunta tan simple? ¿Quién tomó la foto en la última cena para saber si la Magdalena estaba ahí o no? No, pero todo el mundo, nos tenían engañados. Miren, por favor, ni siquiera sabemos si Jesús comió sentado o acostado, ni siquiera sabemos si Jesús comió, porque Él cogió el pan, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. No sabemos si Jesús comió en ese momento o no comió. Y la gente no piensa, no capta, no analiza. ¿Y por qué? Porque no se preocupan por la formación. Y por eso, mire, 3 años pasaron Santiago y Juan con Jesús y no se dejaron ayudar y reeditar. Lo mismo nosotros, pasamos toda una vida en un sistema religioso como es el catolicismo, con una gran tradición teológica, con una gran tradición cultural, con una gran tradición moral, con arte y con música, y parece como que si no perteneciéramos a nada, porque no somos capaces de hacerle frente a planteamientos que hoy personas sin fundamento nos hacen, y sobre todo lo hacen ya sus hijos, sus nietos, su hermano, su hermana, su esposa, su esposo, que también surgen en familias católicas y que se ponen a leer libros ahí extraños y empiezan a formarse unas ideas extrañas, y cuando vienen a hacernos los planteamientos no somos capaces de contradecir. Eso es muy triste. Eso es muy triste. ¿Cómo es posible que hoy existan personas que no bautizan a sus hijos, sino que dejan crecerlos para bautizar? ¿Cómo es posible que la gente hoy no practique de familias católicas y procedencias católicas el matrimonio? ¿Cómo es posible que la gente hoy dejen morir a los suyos como si fueran animales, sin ni siquiera hacerles un debido ritual, como tenemos los católicos, por favor? Y no, es que eso ya cambió, es que todo es diferente, es que la sociedad cambió. No nos llenemos la cabeza de ideas extrañas. Lo que nos falta es preparación, lo que nos falta es lectura. Por eso les digo yo nuevamente, hombre, conseguid el Catecismo de la Iglesia Católica. Es un libro que tiene teología dogmática, teología fundamental, patrología, patrística, historia de la Iglesia, Biblia. Ahí encontrás absolutamente todo. ¿Por qué no lees? Por ejemplo, usted que viene a misa cada 8 días y usted dice, hay muchas cosas de la misa que yo no entiendo, hay muchas cosas de estas realidades que no entiendo. ¿Por qué no coges el Catecismo de la Iglesia Católica y todos los días, por ahí 15 minutos antes de acostarte, empiezas a leer los numerales que hablan sobre la Eucaristía? Y si no logras entender algo, porque realmente entender los sacramentos tienes que tener un conocimiento aristotelicotomista. Si usted no conoce la filosofía de Aristóteles y el pensamiento de Santo Tomás, le queda muy difícil entender los sacramentos. Si no entiendes nada, pues coges la página web www.subiralcielo.com, escribes ahí en contáctenos y padre, estoy leyendo el numeral tal por 1300 y pico de
institución o de la Eucaristía, no logro entenderlo, me podría explicar tal cosa y tal otra. Y lentamente vamos elaborando un conocimiento, de tal forma que cuando alguien venga con una idea de media petaca, con una cultura demasiado floja, con unas ideas que no ha sabido asimilar, yo tenga unas herramientas para decir por qué creo en Dios, por qué vengo a misa, por qué practico los sacramentos, por qué rezo el rosario, por qué invoco los fieles difuntos del purgatorio. Es decir, tenga una argumentación sólida para luego hablarle a los demás, y no que vengan a descrestarme con unas teorías que es muy fácil de tumbar, que no tienen ninguna solidez, y que yo, que he practicado mi fe durante muchísimos tiempos, no me vengan ahora a desestabilizar. Y mucho menos que me digan que mi fe, que yo he celebrado que se ha celebrado por más de 2000 años, y donde han existido hombres y mujeres extremadamente inteligentes, y que durante 4 siglos muchos dieron su vida por esta fe, porque nuestra fe está cimentada sobre la sangre de muchos hombres y mujeres, familias enteras que entregaron su vida por decir que Jesucristo es Dios hecho hombre, muerto en una cruz y resucitado. Yo, portándome como un irracional, vaya a negar, a desconocer una tradición de 2000 años, porque una persona que apuradamente aprende a leer me viene a hablar sobre la Biblia que ni siquiera entiende. Hombre, por Dios, reaccionemos. No, Señor, no vamos a ser como Santiago y Juan, que se dejaron quedar con las ideas que les enseñaron desde pequeños y no dejaron que el Maestro los edificara. Lo mismo nosotros, no nos quedemos con las ideas que nos enseñaron de chiquitos. Muchas de esas ideas están muy flojas, porque a nosotros nos formaron muy flojos. Hay que leer, y no necesitamos entrar a ninguna universidad, no necesitamos meternos a investigar en ninguna internet, en cualquier dirección, nada. Un librito muy sencillo que se llama Catecismo de la Iglesia Católica, lo voy leyendo sistemáticamente desde mi curiosidad, y vamos a encontrar unas maravillas increíbles. Claro que es difícil leerlo al principio, porque necesitas unas herramientas académicas para poderlo abordar, pero eso lentamente lo vas adquiriendo. Por eso léalo despacio. Hoy te lees un numeral, mañana 2, y con una libretica en la mano vas tomándonos lo que no entendés. No te pongas a buscar cosas en internet, porque te vas a llenar de pura basura. Buscate ese librito, leerlo, y vas a mirar cómo su fe se va volviendo tan sólida que luego va a empezar a corregir los errores de tanta gente que está a nuestro lado. El Señor esté con vosotros.